En lo que respecta a la anatomía funcional, la deglución se puede dividir en cuatro tiempos. Un tiempo de preparación, donde a través de estímulos olfatorios y gustativos empieza a producir saliva a nivel de las glándulas salivales mayores y menores, y las mismas son volcadas hacia la cavidad oral para de esta forma ir humidificando y lubricando la mucosa tanto de la cavidad oral como de la faringe y preparando las enzimas salivales en vistas a recibir el bolo alimenticio. Un primer tiempo oral, que se destaca por ser el único tiempo voluntario de la deglución. En este tiempo oral, la lengua toma un rol fundamental y primordial en este proceso deglutorio, acondicionando y moldeando el bolo alimenticio para luego comprimirlo contra el paladar y propulsarlo hacia la orofaringe. Una vez que el bolo alimenticio toma contacto con la orofaringe, se produce el cambio de la dilución voluntaria a la dilución involuntaria a través de la activación de un gatillo dilutorio que existe en la mucosa orofaringea. Tanto el segundo tiempo como el tercer tiempo, que es el tiempo faríngeo y esofágico, son tiempos involuntarios. Y es aquí que, por supuesto, además de ser involuntario, la dilución resulta irreversible. El bolo alimenticio que entra en contacto con la faringe, ¿sí?, va a ser propulsado hacia la hipofaringe y el esófago, y es donde se van a poner en juego también todos los mecanismos de protección de la vía aérea. Esto, por supuesto, tanto el tiempo voluntario como el involuntario van a estar regulados por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En lo que es la funcionalidad, podemos distinguir también dos grandes sistemas. Un sistema de las fauces, donde se identifica una bomba propulsora, que es la lengua, que propulsa el bolo alimenticio hacia la faringe, y después la faringe, que a través de las contracciones de los músculos constrictores, propulsa el bolo alimenticio hacia el esófago. Observamos un sistema valvular triple, donde el velo del paladar se cierra para evitar el reflujo oronasal. La epiglotis desciende de forma pasiva al ascender la laringe y al descender la base de la lengua, obturando el pasaje hacia la vía aérea, y el músculo cricofaringio o esfínter esofágico superior, que se abre para permitir el pasaje hacia el esófago. Por otro lado, tenemos un sistema esofágico integrado por una bomba propulsora, que es el cuerpo del esófago, la capa muscular del esófago, que a través de su peristaltismo va a propulsar el bolo alimenticio hacia el estómago. Y un sistema valvular único integrado por el esfínter esofágico inferior, que debemos destacar que no es un esfínter anatómico como tal, no es un esfínter verdadero, sino que es un esfínter funcional previniendo el reflujo gastroesofágico. Como podemos observar y como podemos inferir, no es una función mecánicamente compleja que requiere de funciones neurológicamente complejas también para su éxito. Esto que le quiero mostrar es una videofluoroscopía, esto se realiza en tiempo real, dándole al paciente alimentos contrastados. Observamos entonces el bolo alimenticio siendo masticado en la cavidad oral, luego observen cómo va a ser propulsado por la lengua, cómo se cierra el velo del paladar para evitar el reflujo hacia la nariz, y cómo durante la deglución asciende el eje visceral y asciende la laringe, desplazando a la epiglotis de forma pasiva contra la base de la lengua, la cual también desciende. Vean cómo desciende la base de la lengua durante la deglución para proteger a la vía aérea y que el bolo alimenticio siga su transcurso natural hacia el esófago. En lo que respecta al control deglutorio central, identificamos dos grandes niveles. Un nivel cortical, que tiene que ver, por supuesto, con el aspecto voluntario, el primer tiempo de la deglución, tanto a nivel de las áreas sensitivas como de las áreas motoras, y centros de control subcorticales integrados por los núcleos tele y diencefálicos, es decir, el cuerpo estriado y el tálamo. De estas estructuras se van a desprender dos vías: la vía córtico-nuclear, desde la corteza hacia los núcleos de los pares craneanos y a través de un centro deglutorio que funciona como una coordinadora de la actividad motora, integrando la funcionalidad, como vemos, del quinto, séptimo, noveno, décimo y doceavo par, genera patrones motores que van a sincronizar la actividad motora para que todo esto se produzca de forma efectiva. Este centro deglutorio a su vez va a tener conexiones y va a estar coordinado con
los centros respiratorios, ¿sí? Justamente para controlar y regular la sincronización entre deglución y respiración. Y por supuesto las vías extrapiramidales que van a controlar y regular la funcionalidad de las vías corticonucleares. Y el control del auditorio periférico está dado por los pares craneanos. En esta diapositiva vemos un esquema de todo lo que hablamos anteriormente. La fonación se puede definir como la serie de procesos fisiológicos y físicos que determinan la producción de vibraciones sonoras en las cuerdas vocales. Esto estrictamente es fonar, es decir, fonar implica hacer ruido con nuestras cuerdas vocales, que, como ya nos imaginamos, no es lo mismo que hablar. Ya hablar implica transformar este ruido que realizamos con las cuerdas vocales, el mismo resuena en nuestras cavidades resonanciales, se convierte en fonemas, articulando los distintos efectores, como son los dientes, la lengua, el paladar, etc., para producir palabras que un interlocutor es capaz de descifrar, es decir, que a este ruido y a estos sonidos les damos un mensaje, lo cual ya implica procesos de orden jerárquico superior. Y es por esto que ningún órgano tiene como función primera la producción de la voz, incluso la laringe, que es el primer órgano que uno asocia con la fonación. ¿Sí? De hecho, si nos ponemos estrictos, la función primera de la laringe en la evolución de las especies no es la emisión de sonidos, sino que es la protección de la vía aérea durante la dislusión. Para fonar necesitamos de un aparato fonador, ¿sí? No fonamos exclusivamente con la laringe. Y este aparato fonador está compuesto de un fuelle vocal, que es el conjunto de estructuras anatómicas que son capaces de emitir ese soplo expiratorio, ¿sí? Ese aire que va a hacer vibrar a las cuerdas vocales, un aparato de vibración, por supuesto, que es la laringe, cavidades resonadoras, órganos articuladores o productores de fonemas y órganos reguladores como son los centros y las vías nerviosas relacionadas con este proceso. Es por esto que hablamos del aparato fonador como una unidad anátomo-funcional y como tal es necesaria la indemnidad de cada uno de sus niveles para que el producto final sea efectivo, ¿sí? Para que la función final del aparato fonador sea eficaz. La analogía del fuelle vocal se hace, por supuesto, con el diafragma, los pulmones y aquellos músculos que generan el movimiento de aire expiratorio. Es así que contamos para armar este fuelle vocal con nuestra jaula torácica, por supuesto, los músculos intercostales, recordando que los mismos son accesorios tanto de la inspiración pero también de la expiración, los pulmones que van a ser nuestro reservorio de aire, el diafragma que va a funcionar como un émbolo, empujando el aire fuera de los pulmones hacia la vía aérea de conducción, y los músculos de la pared anterolateral del abdomen, fundamentales en los procesos de expiración. Pero nos vamos a enfocar sobre todo en el aparato de vibración. Ya en la imagen tenemos un preparado cadavérico de una laringe. La laringe forma parte del eje visceral del cuello, siendo este el elemento más superficial y palpable a través de los tejidos. Es un órgano perteneciente al aparato respiratorio y lo podemos limitar en el cuello entre el nivel del hueso hioides, que como dijimos corresponde con la vértebra C4, hasta aproximadamente la vértebra C6, siendo este también el límite superior de la tráquea. En lo que refiere a su constitución anatómica, está formado por un esqueleto osteocartilaginoso, al cual se le anexan ligamentos y membranas que van a reforzar la unión entre estos elementos y a su vez músculos que le van a dar motilidad. Comenzando por el esqueleto laringio, el componente óseo del esqueleto laringio, corresponde al hueso hioides, que ya hablamos un poco de este aparato hioideo fundamental en el ascenso y el descenso laringio durante la deglución. El cartílago tiroides, por supuesto, es uno de los tres principales componentes cartilaginosos de la laringe, es el más voluminoso, ¿sí? El más marcado, tanto en el cuello del hombre fundamentalmente, como en el cuello de la mujer. Consta de dos placas laterales
un ángulo saliente denominado quilla tiroidea y astas superiores e inferiores que van a servir como puntos de articulación con el resto de las estructuras. El cartílago cricoide se encuentra inferiormente al cartílago tiroides, articulado con el mismo a través de las astas inferiores del cartílago tiroides. Se destaca por ser el único cartílago con forma de anillo totalmente cerrado de la vía aérea. Presenta entonces un anillo, ¿sí?, y una placa posterior sobre la cual se van a articular a través de articulaciones sinoviales los cartílagos aritenoides. Recordamos que los cartílagos aritenoides constan de tres grandes sectores: un sector o un vértice superior denominado cúpula aritenoidea, donde se articulan con los cartílagos corniculados, y un punto de articulación y dos apófisis: una apófisis interna denominada apófisis vocal, punto de inserción del ligamento vocal, y una apófisis muscular, sitio de inserción de los distintos músculos que le van a dar motilidad a las cuerdas vocales. Por último tenemos a la epiglotis. La epiglotis es un cartílago con forma de raqueta, cuyo extremo superior es libre y actúa como una suerte de válvula que durante el ascenso laringio al deglutir y con el descenso de la base de la lengua obtura y protege el plano glótico. El extremo inferior o pie de la epiglotis se articula con el cartílago tiroides. Para reforzar la unión entre los componentes óseos y cartilaginosos del esqueleto laríngeo, la laringe está dotada de numerosos ligamentos y membranas, de los cuales en esta instancia vamos a destacar dos: la membrana tiroioidea, palpable a través de la piel y siendo este el punto de ingreso a la laringe del pedículo laríngeo superior, integrado por la arteria del laringio superior y el nervio laríngeo superior. En segundo término, quiero destacar a la membrana cricotiroidea, también palpable a través de los tegumentos, ¿sí? Y la importancia de esta membrana radica que es el sitio por donde se realiza la cateterización de emergencia de la vía aérea, es decir, las mal llamadas traquetomías de emergencia. No son traquetomías reales, sino que se deben realizar a través de esta membrana, siendo un punto accesible y palpable a través de los tegumentos para un rápido abordaje de la vía aérea en una situación de emergencia.